Buen día para todos. En esta sesión vamos a hablar acerca del sistema límbico, vamos a hablar acerca de las estructuras que lo componen y cómo está implicado esto en el comportamiento hasta llegar, por ejemplo, a mencionar un poco acerca del problema de las adicciones en el sistema, digamos, en el cual está involucrado el sistema de recompensa. Entonces el sistema límbico, pues básicamente se ha caracterizado como el cerebro emocional en las personas, bueno, obviamente también como motivacional, digamos, tiene un rol supremamente importante, ¿sí? En, eh, digamos, las percepciones del dolor, de placer, de docilidad, en el comportamiento de docilidad, en el afecto, en el miedo, en la rabia, ¿sí? En el olfato y en la memoria. Bueno, aquí podemos ver entonces algunos personajes de una película bastante interesante, ¿sí? Que salió hace algunos años, que se denominaba Intensamente, donde observamos aquí el personaje de ira, observamos de alegría, observamos a tristeza, observamos a desagrado y observamos a miedo, aunque se habla de que son realmente 6 emociones. Hay una emoción que sería sorpresa, que pues no se siguió en la película, no se utilizó, pero pues bueno, entonces interesante ver esta película por el contenido que tiene y lo que permitiría, digamos, poder pensar, ¿no? Digamos, nos haría cuestionar acerca de cómo es nuestro funcionamiento en cuanto a nuestras propias emociones. Entonces vamos a ver eh, qué sistema está implicado en la generación de estas emociones. Entonces vamos a observar que el sistema límbico pues, es un sistema digamos, complejo que está compuesto de diferentes estructuras y cuando se estimulan, ¿sí?, las diferentes áreas de ese sistema límbico, lo que se ha descrito es que el animal puede, digamos, sufrir intenso dolor o percibir intenso placer, o también otros, digamos, desarrollar algunos otros comportamientos como afecto y docilidad, ¿sí? Entonces aquí observamos en gris todo lo que conforma el sistema límbico. Vamos a mencionar, digamos, cada uno de ellos. Tenemos entonces dentro de este sistema límbico, iniciando desde este lado el parahipocampo, el giro parahipocampal. Vamos a tener la amígdala, vamos a tener el bulbo olfatorio, eso hace parte del sistema límbico. Vamos a tener como tal digamos, el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo sería todo lo que está en esta región. Vamos a tener el giro cíngulo, ¿sí? Vamos a tener por otra parte el hipocampo también allí implicado. Eh, y bueno, entonces, digamos, esquemáticamente, digamos, las estructuras que componen ese sistema límbico, pues entonces tenemos acá una de las principales, digamos como una estructura piedrangular, sería el hipotálamo, tiene una localización, digamos, muy particular que permite la comunicación con básicamente todas las áreas o los otros núcleos en ese sistema límbico y pues está muy asociado a la regulación de, digamos, algunas actividades vegetativas en el cuerpo, como vamos a mencionar un poco más adelante. Tenemos aquí la corteza límbica, que es todo esto aquí representado. Tenemos el septo, tenemos el núcleo anterior del tálamo, ¿sí? Vamos a tener el área para olfatoria, algunos ganglios, ¿sí?, ganglios basales. Vamos a tener también el hipocampo y la amígdala allí implicada. Entonces, inicialmente vamos a hablar del hipotálamo, ¿sí?, digamos, debido a la importancia que este tiene, sobre todo por la cantidad de actividades en la cual él está involucrado en el cuerpo, o sea, digamos, en regulación de homeostasis. Hay muchas actividades en las cuales está involucrado. Algunas de estas actividades son básicamente funciones vegetativas relacionadas con esa misma homeostasis, como lo mencioné previamente. Y esto, digamos, esa función asociada es debido a que está ubicado de forma estratégica. Como lo vimos anteriormente, él está ubicado en el centro, básicamente, de todas las estructuras del sistema límbico, permitiendo relacionarse también con ellas. Y se ha descrito que está implicado en la regulación del comportamiento, por un lado de temperatura, de la osmolaridad de los fluidos corporales, digamos, en los comportamientos de alimentación y de, digamos, de beber, y en el control del peso corporal, sobre todo en la saciedad, ¿sí?, en las sensaciones de saciedad y de hambre.
Entonces vamos a tener que este hipotálamo pues se compone de diferentes núcleos, una gran cantidad de núcleos relacionados con estas actividades. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el núcleo dorsomedial relacionado con la estimulación del tracto gastrointestinal, vamos a tener el núcleo posterior del hipotálamo, entonces está relacionado con incrementar la presión sanguínea, de la dilatación de la pupila. Vamos a tener el núcleo perifornical, que está relacionado con sensaciones de rabia, ¿cierto? Incrementa la presión arterial, y aquí sensaciones de ira, ¿sí? De ira explosiva. Ya básicamente cuando el animal va a entrar o en huida o a pelear, defendiéndose. Vamos a tener aquí el núcleo ventromedial, que está relacionado con la saciedad, también con control neuroendocrino, como se verá en las sesiones del sistema endocrino. Tenemos acá el cuerpo mamilar, que está relacionado con los reflejos de alimentación. El núcleo acuado y la zona periventricular, entonces relacionada con las sensaciones de rabia, de saciedad y también con control neuroendocrino. Vamos a tener aquí el área hipotalámica lateral, que sería esta que tenemos acá, esta, que está relacionado con los comportamientos o bueno, las sensaciones de sed y en este caso, de rabia. Vamos a tener por otra parte el núcleo paraventricular relacionado con digamos, la liberación de oxitocina, está relacionado con el codo parental, con sensaciones de placer, la conservación de agua y también con la saciedad, aquí sobre todo digamos, en la liberación de la arginina vasopresina, que es una hormona. Vamos a tener el área preóptica medial, entonces relacionada con la contracción de la vejiga, disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la presión arterial. Y vamos a tener en este caso las áreas hipotalámica anterior y la preóptica posterior, relacionada con la regulación de la temperatura, con el jadeo, con la sudoración y con la inhibición de la tirotropina. Y finalmente el núcleo supraóptico con la liberación de la mayor cantidad de vasopresina en el hipotálamo. Entonces acá podemos observar que esta pequeña zona encefálica, pues que tiene una gran cantidad de núcleos, ¿sí? Está implicada en muchas actividades y regulaciones de comportamiento y, digamos, funciones vegetativas en el cuerpo. Entonces, ya yendo más específico a las funciones en el comportamiento que tiene ese hipotálamo, entonces tenemos que el hipotálamo lateral, que ya lo habíamos mencionado previamente, entonces el hipotálamo lateral está relacionada con sensaciones de ira o de rabia, más bien de rabia, ¿sí? Pueden desencadenar una pelea en este caso. Este hipotálamo lateral se ha descrito que cuando se estimula incrementa el nivel de actividad general en el animal, ¿sí? Por otra parte, el núcleo ventromedial, entonces este núcleo ventromedial está relacionado con la saciedad, ¿sí? Y la disminución del apetito y tranquilidad. O sea, cuando se estimula este núcleo, entonces el animal se comienza a comportar de una forma muy tranquila, muy dócil. Vamos a tener que cuando se estimula el núcleo periventricular, entonces se desencadenan comportamientos de miedo, ¿sí? Y como si se estuviera, digamos, unos comportamientos relacionados con reaccionar al castigo. Ese sería el núcleo periventricular. Y vamos a tener que áreas muy anteriores o muy posteriores en ese hipotálamo, entonces vamos, están relacionados con el comportamiento sexual. ¿Qué sucede entonces acá en este sistema límbico, sobre todo en el hipocampo? Cuando hay daños en ese hipocampo, entonces se ha escrito que cuando el daño es bilateral en el hipocampo lateral, entonces se da una, digamos, pasividad en el animal y una pérdida completa del apetito, ¿sí? Y de la sed. De hecho es tan, digamos, fuerte este efecto que digamos, la pérdida completa del apetito, que el animal puede morir de inanición. Entonces, digamos, ahí comienza la importancia, sobre todo, digamos, en esas funciones comportamentales, en el hipotálamo. Y cuando hay daños, entonces en ese núcleo ventromedial, el animal, digamos, comienza a ingerir alimento y a beber en exceso, ¿sí? Y desarrolla, digamos,
reacciones de rabia muy exageradas, ¿sí? Reacciones de ira o de rabia muy exageradas ante cualquier estímulo por muy simple que sea. Entonces, aquí comenzamos a observar esa importancia del hipotálamo, sobre todo digamos, en el desarrollo de diferentes comportamientos ante diferentes estímulos y qué pasa cuando hay un daño en él. ¿Qué sucede en el sistema límbico? Entonces resulta que ese sistema límbico está implicado en lo que se conoce como función de castigo y recompensa, ¿sí? Entonces el sistema límbico está sobre todo implicado en el discernimiento de la naturaleza afectiva de un estímulo. ¿Qué significa esto? Eso significa que el sistema límbico básicamente clasifica los estímulos como placenteros, ¿sí? O como no placenteros. Entonces, cuando se clasifica como placenteros, entonces se desarrolla una recompensa, hay una satisfacción, ¿sí? Unos comportamientos relacionados con satisfacción, y vamos a observar aquí que entonces los núcleos hipotalámicos, tanto lateral como ventromedial, están implicados en eso. Aunque se ha descrito, por ejemplo, que si el estímulo es, digamos, muy satisfactorio, en algunos casos puede desencadenar comportamientos de ira explosiva, ¿sí? Puede desencadenar eso cuando se estimula esos núcleos relacionados con satisfacción. Si es muy fuerte el estímulo, se puede desarrollar una ira explosiva en el animal, ¿sí? Como vemos acá. También cuando se estimula el septo o la amígdala. Cuando los estímulos no son placenteros, entonces generalmente se relaciona con comportamientos de castigo y pues digamos desarrollan una aversión a ese estímulo, ¿sí? Entonces vamos a observar que, por ejemplo, las áreas implicadas pues va a ser el área gris, ¿cierto? Que está alrededor del acueducto de Silvio, la amígdala y el hipocampo. Bueno, entonces lo que también se ha descrito es que la estimulación no placentera, o sea, que causa, por ejemplo, aversión, o se toma como un castigo, puede inhibir los centros de recompensa completamente. O sea, esto es lo que se conoce como que el miedo precede al placer. Aunque, pues, digamos, en los humanos esto es un poco más complejo. Por ejemplo, hay personas que hacen el deporte extremo, que ponen su vida en riesgo por, digamos, el placer de realizar cierta actividad. ¿Sí? Es un riesgo, por ejemplo, mortal, quienes hacen, no sé, acrobacia al lado de un acantilado. Entonces esto en los humanos es un poco más complejo. Bueno, todo este sistema límbico fue descubierto, o fue descrito más bien, digamos, alrededor de 1950, por los 50, ¿sí? Los años 50, y digamos uno de los montajes experimentales que se tenía, entonces, era un electrodo de estimulación en una región límbica y una palanca. Entonces, en este caso eran ratas que se utilizaban. La rata podía presionar la palanca cuantas veces quisiera en función pues del estímulo que recibía. Entonces, ¿qué se pudo observar acá? Entonces eso lo veremos un poco más adelante. Esto es asociado con el placer. Entonces esto fue el botón de placer en las ratas. La rata se autoestimulaba cada vez que producía digamos, una presión en esta palanca, recibía un estímulo justo en una zona relacionada con la recompensa, y lo presionaba tantas veces que, por ejemplo, pueda quedar exhausta allí de placer. Bueno, esto pues de una u otra forma se asemeja a lo que sucede con los humanos cuando, digamos, se genera un comportamiento, por ejemplo, con los videojuegos, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, obviamente, digamos, la valoración de los estímulos como placenteros, ¿cierto? O como, digamos, no placenteros, pues tiene una importancia sobre todo en lo que se conoce como las situaciones de castigo y recompensa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Esto sucede porque básicamente toda actividad humana, o sea, nosotros valoramos cada actividad como placentera o no placentera. ¿Qué sucede si una actividad para nosotros es placentera? Entonces básicamente la vamos a seguir repitiendo, vamos a seguir realizando esa actividad. Entonces, por ejemplo, el comer, no sé, alimentos dulces que para nosotros son ricos o placenteros, entonces seguiremos repitiendo esa actividad. Si no es placentera, entonces se va a evitar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver consumir, no sé, las verduras, que aunque no poseen pues un sabor muy agradable algunas,
¿sí? Son supremamente importantes en cuanto a nutrición, pero se va a evitar aún sabiendo eso, ¿sí? O se repetirán comportamientos que sabemos que son nocivos para nosotros simplemente porque nos da un placer momentáneo. Bueno, entonces, con todo esto, pues, digamos, esta función del sistema límbico, pues, puede ser susceptible de regulación y aquí es donde entra la parte farmacológica. Entonces se tienen diferentes compuestos que pueden ser tranquilizantes, como por ejemplo la corpromacina, ¿sí? Entonces esta corpromacina lo que hace es inhibir tanto centros de castigo como centros de recompensa, ambos. Entonces, en este caso el animal lo que hace es disminuir toda la respuesta afectiva, o sea, para él va a ser como si fuese indiferente tanto estímulos que pueden ser en un momento dado placenteros como los no placenteros, va a ser indiferente, o sea, se disminuye la respuesta afectiva del animal. Eso es básicamente la función de los tranquilizantes, digamos de forma muy general. Entonces, ¿qué importancia tiene, digamos, lo que mencionamos anteriormente? Pues lo que mencionamos anteriormente tiene una importancia en cuanto diferentes comportamientos que se denominan de habituación, por una parte, o de reforzamiento. Cuando se genera un comportamiento de habituación, entonces ese tipo de comportamientos se generan, por ejemplo, cuando ya un estímulo o cuando un estímulo no causa ni placer ni aversión, ya es básicamente indiferente para uno, eh, digamos, el estar sometido a ese estímulo. Entonces, por ejemplo, cuando, digamos, un ejemplo característico es cuando se ve repetidamente una misma película. Entonces, la primera vez que se ve la película se causa asombro o, digamos, se produce mucha risa, pero ya cuando se ve repetidas veces, ya es, digamos, está expuesto ante el mismo estímulo, pues ya para la persona va a ser indiferente, ya no se va a dar las mismas reacciones que cuando se dio inicialmente. Entonces aquí estamos hablando de un comportamiento de habituación, ¿sí? En el caso de los comportamientos de reforzamiento, cuando la respuesta puede causar ya sea aversión o placer, ¿sí? Entonces, cuando la persona es sometida a ese estímulo repetidas veces, se pueden desencadenar, ¿sí? Este proceso de reforzamiento. Entonces aquí es cuando se desencadenan, por ejemplo, los procesos de fobia, ¿sí? Digamos, en algún momento se dio una aversión muy fuerte, supongamos aquí a una cucaracha, ¿sí? Entonces, eh, digamos, se sintió miedo o mucho asco en un momento dado, cada vez que se expone, digamos, frente a una cucaracha o de una cucaracha cerca, se da la misma reacción cada vez con mayor intensidad hasta que se puede desarrollar una fobia a las cucarachas, ¿sí? O también algunas fobias, bueno, entre comillas fobias, ¿sí? Eh, digamos que no ponen en peligro nuestra vida, sino simplemente como en este caso, que se ha denominado la tipofobia, que es simplemente como una aversión a eh, patrones geométricos repetitivos. Y por otro lado, si el placer es muy intenso, ¿sí? Entonces se desarrolla la adicción. Entonces es una actividad que genere placer, se somete de nuevo se repite el estímulo, genera placer, cada vez que se somete al estímulo genera placer, en algunos momentos entonces esto puede llegar a conllevar adicción dependiendo pues del grado de placer que pueda inducir ese estímulo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? Entonces, tanto la habituación y el reforzamiento son importantes en el funcionamiento de la memoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a permitir, ¿cierto?, que se seleccione la información más relevante para la memoria, que generalmente son los que tienen, digamos, una respuesta de aversión o de placer, ¿sí?, que genera un reforzamiento, mientras que se desechan todos los otros estímulos que no nos generan ninguna respuesta, ¿sí? Entonces, eso evita, digamos, una sobrecarga de datos en el cerebro, evitando, pues, digamos, en este caso, mal uso con información que no nos va a servir para nada. Entonces, aquí entramos a ver otras de las estructuras importantes en esa función límbica, va a ser el hipocampo, ¿sí? Entonces, el hipocampo es básicamente esta estructura que tenemos aquí, la observamos en el cerebro, las dos, digamos, el hipocampo derecho y el izquierdo, y pues digamos se nombró como hipocampo debido a que en las primeras disecciones que se realizó,
Entonces a la persona que realizó la disección pues le pareció que tenía forma de un caballito de mar, que pues es el nombre digamos genérico, va a ser Hippocampus. Mm, y pues esta estructura básicamente es una estructura que se pliega, aquí digamos, la observamos aquí el hipocampo, es una estructura que está plegada sobre sí misma, ¿sí? Esta estructura entonces presenta muchas conexiones, digamos, tiene una importancia alta porque presenta muchas conexiones tanto con la corteza cerebral como algunos ganglios de la base. Se ha descrito de que es una estructura que puede ser hiperexcitable, ¿sí? Si se le aplica un estímulo, que digamos así, por débil que sea, entonces esto desencadena una respuesta bastante fuerte en las neuronas del área estimulada y que puede causar unas epilepsias de carácter focal, ¿sí? ¿Qué se ha descrito? Entonces lo que se ha descrito con respecto a esa estructura es que ella se origina como parte de la corteza olfatoria, entonces digamos en los animales primitivos, entonces esta estructura tenía una importancia alta sobre todo en la toma de decisiones. Digamos que el olfato es uno de los órganos sensoriales más antiguos, entonces muchas de las estímulos que se percibían eran a través de sustancias odorantes, entonces si alguna sustancia podría ser, no sé, peligrosa, entonces la decisión era evitar ese peligro. Si era agradable, por ejemplo relacionado con comida o con consecución de pareja, entonces se buscaba tomar la decisión de o conseguir el alimento o la pareja, entonces estaba muy relacionado con este ámbito. Ya en los humanos, entonces, digamos, esa asociación pues se ha limitado un poco y lo que se ha descrito entonces es que el hipocampo entra a jugar en, eh, digamos, procesos de memoria, ¿sí? Sobre todo en la memoria de corto plazo. Es el puente entre la consolidación de la memoria de corto plazo y de largo plazo. O sea, eso se denomina como consolidación de la memoria, ¿sí? Entonces, cuando se producen daños en este hipocampo, comienzan a haber problemas en la memoria en las personas y pues es una de las principales estructuras, ¿sí? Digamos, implicados en la enfermedad de Alzheimer, que sobre todo afecta a personas ya mayores de edad. Otra de las estructuras que, digamos, hace parte de todo este sistema límbico, pues es la amígdala, como hemos mencionado previamente. Esta es una estructura, esta sería la amígdala acá, ¿sí? Entonces es una estructura supremamente interconectada, por ejemplo, con el hipocampo y con las otras estructuras límbicas, ¿sí? Digamos, la estimulación de esta amígdala entonces puede producir o incrementos o disminución en la presión arterial, incrementos o disminución en la frecuencia cardíaca, puede también inducir incrementos o disminución en la motilidad gastrointestinal, entonces digamos, pareciera que no es específico, ¿cierto? Puede causar micción o defecación, dilatación pupilar, piloerección y también secreción de hormonas pituitarias. Entonces lo que se ha descrito es que esa amígdala, ¿sí?, está sobre todo relacionado con permitir a la persona actuar de acuerdo a la situación a la cual se está enfrentando en un momento dado, ¿sí? Entonces por eso se llama como la ventana a través de la cual la persona toma su lugar apropiado en el mundo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si a la persona un carro le viene encima, entonces, digamos, la respuesta apropiada sería salir corriendo, ¿sí? Entonces, esa respuesta apropiada está relacionada con la función de la amígdala, ¿sí? Pero, por ejemplo, si la mamá lo va a abrazar a esta persona, entonces pues ella no va a salir corriendo, lo que buscaría es dar el abrazo, ¿cierto? Digamos, entonces dando esa actuación apropiada respecto a la situación en un momento dado. Entonces observamos acá que la persona pues está frente a una situación, ¿cierto? Recibe unos estímulos que pues como mencionamos pasan primero por el tálamo, que es el relevo de información en el cuerpo, esto pasa a la amígdala, ¿cierto? Y en la amígdala entonces se da la respuesta, digamos, apropiada frente a la situación o al estímulo que se está presentando en ese momento. Bueno, entonces con lo anterior, con lo que se estableció anteriormente, vamos a hablar un poco acerca de las vías de recompensa, ¿sí? Entonces, estos circuitos de recompensa en el cerebro, ¿sí?, básicamente que está relacionado con todo el sistema límbico, con toda la estructura límbica, entonces permite
el flujo de información entre diferentes estructuras que están encargadas en el procesamiento de la recompensa. Vamos a observar acá que cuando se habló de neurotransmisores y se habló de la dopamina, pues se habló de que habían algunos, digamos, en este caso vamos a tener una región que es el área tegmental ventral, que tiene algunas neuronas dopaminérgicas, también lo tiene la sustancia negra, ¿sí? Entonces, esas neuronas del área tegmental ventral, que son dopaminérgicas, son las que modulan ese flujo de información a diferentes, digamos, estructuras del encéfalo, sobre todo del sistema límbico, ¿sí? Entonces, modula esa información hacia el núcleo accumbens, modula la información hacia la amígdala, hacia el hipocampo, hacia corteza prefrontal y hacia el globo pálido. Estas vías de recompensa, digamos, como se mencionó anteriormente, fue descubierto por casualidad, ¿sí? Entonces, más o menos en 1953, 54, unos investigadores entonces descubrieron que, digamos, en una investigación que se está realizando y se quería estimular algún núcleo diferente en el cerebro, sobre todo relacionado con sueño y vigilia, implantaron los electrodos y ellos por equivocación, entonces el electrodo se insertó en otra región y se producía la estimulación, y lo que se observó entonces era que la rata se podía desplazar en alguno de los 4 lados de un cuadrado. Entonces, y se aplicaba el estímulo siempre en cierto lado. Entonces, cuando se aplicaba el estímulo, se observó que la rata buscaba volver a ese mismo lugar para recibir de nuevo el estímulo. Se cambió el lado, entonces la rata iba hacia el lado donde se estaba aplicando el estímulo, y entonces luego se diseñó un experimento en el cual pues la rata podía realizar digamos, la estimulación por sí misma, ¿sí? Digamos, tenía la palanca al interior de la jaula, entonces la rata podría presionar la palanca y recibir el estímulo en todas estas, digamos, vías de recompensa. Entonces, lo que se pudo observar aquí era que la rata podría presionar esa palanca tantas veces por hora, y de hecho evitaba realizar otro tipo de actividades como comer, ¿sí? Si tenía crías, entonces evitaba amamantar crías, ¿sí? Digamos, dejaba todo otro tipo de actividad por presionar la palanca y recibir entonces el estímulo en esas vías de recompensa, pues digamos, relacionado esto con que era una actividad que producía muchísimo placer. Esto se experimentó también con algunos digamos, primates, ¿sí? Y finalmente también se estudió en los humanos, pues viendo que presentaban los mismos efectos. Entonces aquí vamos a observar que esas células, digamos, dopaminérgicas, esas neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral, pues proyecta esas eferencias, ¿sí? Hacia el núcleo accumbens, ¿sí? Va a proyectar hacia el giro cíngulo, vemos acá, hacia la corteza prefrontal, hacia la corteza orbitofrontal y a la amígdala. Entonces, estas estructuras que tenemos aquí hacen parte de todas esas vías de recompensa, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí con respecto a eso? Entonces, en estas vías de recompensa, el neurotransmisor por excelencia, pues es la dopamina. Esto y la dopamina, pues, como observamos, entonces a partir de esos núcleos se envían muchas proyecciones a diferentes áreas cerebrales, pues, digamos, involucrando estas áreas en estas respuestas. Entonces, ¿qué tenemos con esa sinapsis dopaminérgica? ¿Sí? Para, digamos, entrar a hablar ahora un poco más de adicciones. Entonces, aquí se representa una de esas sinapsis dopaminérgicas. Vamos a observar las vesículas que contienen a la dopamina, ¿sí? La dopamina tiene como precursor la tirosina para formar un intermediario que es la L-dopa y posteriormente la dopamina. Posteriormente esa dopamina se carga en las vesículas y cuando se estimula la célula se produce un potencial de acción que llega a la terminal, se favorece la función vesicular y la liberación de la dopamina. Entonces esta dopamina pues va a ir a sus respectivos receptores, la neurona postsináptica, hacia unos receptores de 1, de 5, de 2, ¿sí? Bueno, digamos desencadenando unas cascadas metabólicas por entre abajo, pues que están relacionados con placer. ¿Qué sucede con este neurotransmisor? Este neurotransmisor, entonces resulta que hay unos transportadores de dopamina en la neurona presináptica que se encarga de recapturar esa dopamina hacia esa terminal y reusar de nuevo dicha dopamina para
empaquetarlo en las vesículas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso eh, de algunas sustancias como la cocaína, ¿sí? Como metanfetaminas, ¿qué pasa con respecto a esas sinapsis? Bueno, entonces aquí queda, digamos, este pequeño video, corto video que está en YouTube para que lo puedan revisar y, digamos, complementar lo que se ha descrito con respecto a esa sinapsis dopaminérgica. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el efecto de la cocaína en esas vías de recompensa? De forma muy general, ¿sí? Entonces, uno de los efectos de la cocaína tiene muchos efectos a nivel fisiológicos. Entonces, uno de los efectos es que la cocaína lo que hace es bloquear, ¿sí? El transportador de dopamina. Entonces, al bloquear el transportador de dopamina, la dopamina va a quedar mucho más tiempo en la hendidura sináptica, produciendo entonces una estimulación más potente o incrementando esa intensidad del efecto y por ende, entonces incrementando, digamos, entre comillas, el placer que va a percibir la persona que puede estar usando esto, el organismo, respecto pues al uso de este compuesto. Entonces básicamente es por bloqueo del transportador de dopamina que se realiza el efecto y que pues conduce a la adicción, ya que pues como genera un placer muy intenso, pues se busca repetir esta actividad. Pero ¿qué pasa en el caso de otro tipo de fármacos? Entonces pues ya hablamos digamos en este caso, de la cocaína, que lo que hace es bloquear los transportadores, ¿sí? De dopamina. Las anfetaminas se ha relacionado con que estimula la liberación de esa dopamina, estimula la función vesicular, ¿listo? Entonces se libera muchísima más dopamina de lo normal, entonces incrementando la sensación de placer y pues digamos conllevando a problemas también de adicción, ¿sí? Y que vamos a tener con respecto a la nicotina. La nicotina entonces también tenemos un efecto similar, básicamente estimula esa liberación de dopamina en la hendidura sináptica y pues digamos eso pues de una u otra forma incrementa esa sensación de placer, entonces conllevando también adicción. Bueno, quedan unos videos, digamos, que explican de forma muy general, como para, digamos, contextualizarse en estas cuestiones de adicción, donde se han experimentado con diferentes organismos. En este caso se tiene, digamos, uno de los organismos por excelencia para experimentar, entonces son las ratas, ¿sí? Se observan los comportamientos de estos animales frente a diferentes, digamos, drogas de uso recreativo. Y pues específicamente en este video se explica cómo es esa percepción del tiempo en las ratas respecto al efecto de alguna sustancia como cocaína o marihuana. Bueno, aquí se explica pues en este otro video, ¿sí? Porque no solamente son drogas como cocaína, ¿cierto? Anfetaminas o cosas de estas, sino que ya se comienza a hablar de que el azúcar puede tener efectos adictivos, ¿sí? Y en el caso específico de este corto video, ¿sí? En el que el investigador habla de que el azúcar puede ser más adictiva que la cocaína mirando los comportamientos de las ratas. Bueno, y finalmente pues está, digamos, este documental que recomiendo pues, ver, muy interesante, acerca de otro tipo de adicción que pues, se ha estado discutiendo arduamente en la parte científica. Sí, que pues también está relacionado, esto que hablan aquí en este documental está enmarcado dentro de los resultados que se publicaron en el artículo pues, que está aquí mencionado. Y pues digamos habla básicamente de los efectos del porno o la pornografía sobre el comportamiento, digamos, en las personas, ¿sí? Entonces, recomendado verlo, es bastante impresionante, sobre todo por el acceso tan fácil a internet que hoy en día tienen los niños, ¿sí? En los cuales se pueden enfrentar a ese tipo de información a unas edades muy tempranas. ¿Listo? Entonces, con esto básicamente terminamos esta sesión. Muchas gracias por su atención.